Bueno, ya decía desde muy temprano, desde el inicio del programa, que el nuevo decreto del gobierno mexicano sobre el maíz transgénico y el glifosato, pues no gustó en Estados Unidos. El secretario de Agricultura de ese país se declaró decepcionado. Pues esperaban que México aportara información científica que demuestre el dicho de que el maíz transgénico puede ser nocivo para la salud, y lo que hizo el gobierno mexicano, casi vencido el plazo, pues fue sacar un nuevo decreto eh, sacando de la prohibición a la industria agroalimentaria, pero manteniéndola para el consumo humano directo del maíz transgénico. Hoy por la mañana el presidente habló del tema, dijo que el decreto que prohíbe el uso del maíz transgénico para humanos es para proteger la salud de los mexicanos y proteger las variedades nativas de maíz. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Lo mismo en el caso del maíz transgénico, todo esto que a algunos no les gusta, pero tenemos primero que cuidar la salud y también proteger las variedades nativas de maíz. Si de México es originario el maíz, no es posible que tengamos 60, 80 variedades de maíz nativo y se esté permitiendo el que se use el maíz transgénico para la alimentación humana. Eso fue lo que ya se legisló. No se va a poder usar maíz transgénico para la alimentación de los mexicanos. Puede usarse para forraje. Bueno, como el nuevo decreto pues tampoco gustó al gobierno estadounidense, vamos a analizar cuáles pueden ser las implicaciones en el marco del de tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Me acompaña para ello Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC. ¿Cómo estás, Ken? Muy buenos días, Pascal, qué gusto saludarte. Igualmente, oye, pues no parece haberse resuelto la diferencia con Estados Unidos con este nuevo decreto. Es correcto, mira, el nuevo decreto trata de atender las preocupaciones de Estados Unidos de aquel decreto del 2020 que claramente era violatorio del TEMEC, porque buscaba establecer estas restricciones a la importación y el uso de maíz amarillo transgénico de Estados Unidos. Si bien este decreto trata de aclarar que no se restringirá el uso pecuario e industrial, sí restringe su uso para producir harina, masa y tortilla. El grave problema de esto es que no existe evidencia a nivel mundial de cualquier daño a la salud humana por el consumo de maíz OGM. Y eso significa que estarías violando el TEMEC en su capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, donde se le da el derecho a los países de establecer medidas que protejan la salud, pero siempre y cuando esas medidas restrictivas o la regulación correspondiente tiene que estar basado en criterios científicos, es decir, tienes que justificar la medida con bases científicas. Y eso es lo que ni México ni ningún país del mundo ha logrado establecer a lo largo de más de 3 décadas de consumo de maíz OGM. Por eso la reacción de Estados Unidos, y la realidad es que ya tenemos en México un marco regulatorio muy robusto a través de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. No se permite sembrar maíz transgénico en México, entonces no están en riesgo hoy en día las variedades nativas, y todo el producto que entra a México ya fue previamente aprobado y analizado en términos de análisis de riesgo, y hay una trazabilidad desde donde se siembra en Estados Unidos o Canadá y hasta la planta en donde se procesa en México. Entonces, este decreto es absolutamente innecesario. Ya tenemos un marco regulatorio robusto y lo único que está haciendo esto es obedecer a las presiones ideológicas de ciertas áreas del gabinete que traen una lucha frontal en contra de la biotecnología agrícola. Ahora, vamos por partes. El maíz amarillo no se utiliza en la producción de la tortilla, ¿correcto? Es correcto, en la gran mayoría, es decir, más del 90-95% del maíz amarillo que entra de Estados Unidos se va como alimento a los animales, al sector pecuario y a la industrialización. Es decir, hay muchos productos derivados del maíz que sí entran a la dieta de los mexicanos a través de jarabe de alta fructosa, productos para la panificación, El etcétera. cereal de desayuno, por ejemplo, ¿no? Y muchos más, pero repito, en la medida en que no tengas tú una justificación científica para decir está demostrado que hay un daño a la salud humana, tú no puedes imponer restricciones, es decir,
En ese sentido, estás no solo violando los compromisos internacionales, pero estás tú poniendo en tela de juicio cuestiones en materia de libre comercio que han beneficiado a México. Por ejemplo, no olvidemos que durante 84 años argumentaba Estados Unidos que no podía entrar nuestro aguacate a ese país porque había una mosca de la fruta que podía lastimar, lesionar, afectar a sus cultivos. A través de estos mecanismos de transparencia en ese momento del Telecán que persisten en el TEMEC, se demostró que no hay una amenaza a la salud y que por lo tanto nuestro producto, nuestro aguacate puede entrar a Estados Unidos y es uno de los productos más exitosos. ¿Por qué no va a exigir Estados Unidos el mismo trato cuando se trata del maíz que va de Estados Unidos hacia México? Eso es lo que tenemos que cuidar y al final de cuentas estaremos cuidando la seguridad alimentaria de los mexicanos porque importamos 17 millones de toneladas de maíz amarillo que es esencial para la alimentación de nuestro país. Y maíz amarillo no transgénico en esas cantidades no existe en el mundo. Prácticamente no. Si estás viendo los grandes productores como Estados Unidos, Brasil, en Ucrania y Rusia, o sea, sí, es básicamente inviable pensar en una sustitución. También en Argentina es el mismo tema, que básicamente es maíz amarillo transgénico. ¿Por qué? Porque es equivalente sustancialmente a un producto no transgénico y además tiene características que incrementan su productividad, su resistencia a los herbicidas, su resistencia a la sequía. Y está demostrado que puedes incrementar los rendimientos utilizando este maíz y no tiene, repito, un impacto en la salud humana o el medio ambiente. Una pregunta rápida porque en un momento voy a tener que ir a una pausa y te voy a pedir que te quedes con nosotros, pero nada más para terminar esta parte. Importamos un poco de maíz blanco, casi todo el que usamos lo producimos, pero ese poco de maíz blanco que importamos de Estados Unidos, de Brasil, de Sudáfrica, ¿es transgénico? Mira, en términos generales, nosotros tenemos un superávit en la producción, más de 26 millones de toneladas de maíz blanco no transgénico. Lo que estamos importando en términos generales es maíz amarillo que sí es OGM. Ajá. Lo poco que se importa no es OGM. Hay una regulación en México donde no puedes tú sembrar en México maíz correcto. OGM y eso se mantiene. Entonces, prácticamente nada de maíz transgénico está entrando al consumo de tortillas a nivel nacional, pero repito, inclusive si así fuera, no hay ninguna demostración de algún daño a la salud y ese es el meollo del asunto y por eso Estados Unidos amenaza ahora con posiblemente llevarnos a consultas y a un panel al interior del TEMEC. Justo con eso quisiera continuar. Le agradezco mucho a Kenneth Smith que me haya esperado en la línea. Ken, primero déjame preguntarte, ¿qué está pasando con las consultas en materia energética? Porque ya van más de 6 meses y pues no se dan por terminadas, no se pide la integración del panel. ¿Qué es lo que está pasando en tu opinión? Sí, mira, como bien señalas, ya ha pasado mucho tiempo. De hecho, desde octubre del año pasado concluyó el periodo de consultas dentro del capítulo de solución de controversias del TEMEC y eso significa que a partir del 3 de octubre Estados Unidos ya tenía el derecho, más no la obligación, de solicitar un panel. Se atravesó la cumbre de líderes, donde previo a dicha cumbre hubo un intento de tratar de llegar a una solución, no se pudo, por eso no se trató el tema a nivel de líderes, y sabemos que está creciendo la presión en Estados Unidos, porque si bien la Secretaría de Economía está tratando de enviar señales de que va a resolver ciertos temas que ha puesto Estados Unidos sobre la mesa, temas que se pueden resolver por la vía administrativa, es decir, decisiones de CNE, Pemex y CFE, no se está atendiendo el tema central, que es la discriminación en contra de las empresas del sector privado, que está plasmada en la ley de la industria eléctrica que aprobó este gobierno a través del Congreso. Entonces, el tema sigue sin resolverse. En cualquier momento podría Estados Unidos y Canadá, o hacerlo por separado, inclusive Canadá, solicitar ya el panel arbitral. Y eso significa que en cuestión de un año, una vez que se forme el panel, más o menos un año después, vendría un fallo que seguramente sería negativo en contra de México, con consecuencias muy negativas por las posibles represalias comerciales. Bueno, ¿y ves una próxima solicitud de consultas para el tema del maíz?
Mira, yo creo que sí hay una probabilidad bastante importante de que esto suceda porque Estados Unidos ha venido también negociando con México. Hay que reconocer que la secretaria de Buenrostro, desde que llegó al cargo en la Secretaría de Economía, reconoció el argumento del secretario Villalobos en el sentido de decir, ante una situación de una inflación tan importante en México en los precios de los alimentos, no podemos darnos el lujo de imponer restricciones al comercio agrícola con nuestro principal socio comercial, con Estados Unidos. Entonces, ha tratado de resolver este tema modificando el decreto, luchando, por así llamarlo, contra estas, digamos, fuerzas dentro del gabinete que están completamente en contra de los OGMs, pero esta solución de compromiso entre salvar cara con los radicales de Morena y tratar de atender las preocupaciones de Estados Unidos, nos lleva a una situación donde de todas maneras se sigue violando el TEMEC. Y entonces, en la declaración del secretario Vilsack de Agricultura de Estados Unidos del día de ayer, pues es una indicación que Estados Unidos ya está considerando seriamente solicitar consultas. Ahora, digo, no pretendo llevarte a opinar de temas políticos, pero esto sucede en un contexto. Tienes, por un lado, estas molestias y por otro lado tienes la reunión del presidente con su homólogo de Cuba, entregándole la condecoración del Águila Azteca. Como que estas cosas no ayudan, ¿no? Pues mira, el tema, digamos, de esta relación estrecha del gobierno del presidente López Obrador con Cuba, pues por lo general en la relación con Estados Unidos genera escozor, sobre todo ante los republicanos, sobre todo en estados como Florida, donde hay una presencia importante de exiliados cubanos. Esto ha sucedido, digamos, a lo largo de las décadas. La administración Biden ha sido muy cuidadosa de no hacer comentarios específicos sobre este tema en particular, pero ya sabemos que en la cumbre de las Américas de hace algunos meses, pues hubo un verdadero desaguisado cuando el presidente López Obrador dijo que no iría y también insistió en que deberían invitar a países como Cuba y Venezuela. Entonces, en términos de la relación bilateral, pues ese tipo de temas no ayudan y, por supuesto, si queremos de verdad concretar los objetivos positivos de la cumbre de líderes, de seguir con la integración económica en América del Norte, construir una plataforma de manufactura avanzada en la región, pues tenemos que resolver también estas disputas al interior del TEMEC, en energía, en maíz, y también que México obligue al gobierno de Estados Unidos a cumplir con el fallo del panel automotriz que falló a favor de México y de Canadá. Entonces, para concluir, en tu opinión, Estados Unidos tiene razones para decir que el nuevo decreto sobre el maíz pues no sigue sin cumplir con el TEMEC. Sin duda, porque no existe ninguna justificación científica para justificar cualquier restricción al comercio en maíz, además de que, como ya lo señalamos, pues afecta a la seguridad alimentaria de los mexicanos. Yo creo que ese es el principal tema que hay que tomar en cuenta. A pesar de que, como decías al principio de la entrevista, 90% del maíz amarillo se utiliza en forraje y en la industria, o sea, a pesar de ello, no es suficiente para Estados Unidos lo que contiene el segundo decreto. Por supuesto, porque lo que básicamente le estaría pidiendo al gobierno de México a Estados Unidos es de que acepte que México viole parcialmente el TEMEC. Si no hay una justificación científica, debe fluir el comercio sin aranceles, sin impedimentos. Aquí está sucediendo lo contrario y es por eso que hay un sector muy importante de los productores y exportadores de Estados Unidos que está presionando a su gobierno para que solicite estas consultas. Oye, me queda un minutito, pero preguntarte por el glifosato. ¿El glifosato también es parte del problema? Sí, mira, el decreto incluye, de hecho, originalmente se trataba de un decreto sobre el glifosato. El glifosato es un producto esencial para la productividad de una gama muy amplia de cultivos en México y en todo el mundo, y también en ese sentido hay un problema y gran preocupación con el sector productivo en México porque se establece que prohibición y una eliminación gradual del uso del glifosato en México sin que se haya establecido una alternativa viable. Entonces, es una típica decisión que estamos viendo en este gobierno, que es tomar una decisión tajante de impedir el uso de un producto, pero sin tener una alternativa. Y el glifosato, si se usa de manera responsable y correcta, no genera ningún daño a la salud. Es obviamente un químico que si lo usas mal, si se usa en exceso, pues como cualquier químico puede causar problemas, pero no es necesario esta prohibición que está impulsando el gobierno. Sí, y puede dañar la productividad. La alternativa es arrancar las hierbas a mano, ¿no? Y en una agricultura intensiva, pues eso como que no es realmente una alternativa. Kenneth, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un placer, Pascal, estoy a tus órdenes. Gracias. Kenneth Smith Ramos.
ex jefe de la negociación técnica para el TEMEC.